Bueno, hoy quiero traerles algo de la palabra de Dios. Cuando cantábamos esta última alabanza, Dios es más grande, justo es la alabanza apropiada. Dios es más grande. Cualquier cosa que vos te pongas en tu vida, ten en cuenta que Dios es más grande que cualquier cosa que vos pongas en tu vida. Las personas a veces ponemos cosas que son grandes para nosotros, pero Dios es más grande. Más grande que el temor, más grande que el dolor. Y Él puede hacerte superar cualquier situación que para vos sea enorme, cualquier problema o circunstancia que sea grande. Y Él tomó como principal objetivo solucionar el problema más grande que se había generado para el ser humano. Por eso Dios es más grande. La Biblia nos habla de que hay un mundo espiritual, ¿sí? Dentro de este mundo espiritual, por un lado, tenemos el ministerio, un ministerio, Juan 10:10 ya lo vamos a leer, un ministerio o una actividad que promueve este mundo espiritual, que es hurtar, matar y destruir. En Juan 10:10 dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este es un ministerio, es un accionar de este mundo espiritual. Acá el ladrón hace referencia al diablo, a Satanás. Mucha gente no cree que existe el diablo, pero la Biblia habla de que existe un ser espiritual de maldad que procura llevar a cabo estas acciones. Él quiere mantener a las personas en esclavitud y muerte, alejados de Dios, que no conozcan a Dios. Por otro lado, está el otro aspecto del mundo espiritual, donde sigue diciendo Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y este es el Señor Jesucristo. Jesucristo vino para darnos vida, para traernos vida. Y vida en abundancia, dice. Esa vida es una vida en todos los aspectos: física, mental, espiritual. Una persona, ¿cómo adquiere esa vida? ¿Cómo recibe esa vida? Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos a Jesús como Señor en nuestra vida, lo hacemos a Él Señor, y creemos que Dios levantó de los muertos, somos salvos. Tenemos la salvación, tenemos vida eterna, recibimos el Espíritu de Dios en nosotros. Todo eso por creer en Jesús, por recibirlo a Él. Entonces nos muestra dos ministerios en este mundo espiritual. Uno, el diablo, como acá lo menciona, como ladrón. Tiene otros nombres también, ¿no? Tiene otros nombres que la Biblia, de acuerdo a su obrar, recibe un nombre. En Génesis, por ejemplo, lo identifica con la serpiente. Era astuta, dice, cómo se le presenta a Eva para engañarla. Una característica de su astucia, de su andar sigiloso. El diablo entra en la vida de las personas, o llega o influye en la vida de las personas sin pedir permiso. Es decir, él no va, perdón, acá viene el diablo, quiero estropearte la vida. No te lo va a decir. No es tan tonto, ¿no? No es tan obvio. Él viene a la vida de las personas de distintas maneras. De distintas formas se presenta para poder a esa persona llevarla a tener temores, angustias, para poder alejarla de la palabra de Dios, fundamentalmente. Porque él lo que pretende es que la gente no conozca de la palabra de Dios. Porque cuando conoce la palabra de Dios, conoce que hay un mundo espiritual. Y la cree, por supuesto. Cuando cree en esa palabra, las personas empiezan a tener entendimiento de un mundo espiritual y la necesidad de conocer ese mundo espiritual. El tema es no ignorar. Lo que el diablo quiere hacer es que las personas ignoren acerca de la voluntad de Dios, alejarlas de Dios. Como pasó en el principio con Adán y Eva, que los llevó a no hacer la voluntad de Dios. Aquello que Dios les había pedido que hagan, ellos no lo hicieron, por influencias de este ser espiritual. Así,
Él entra a la vida de las personas y roba la felicidad, roba la paz en la vida de las personas, el bienestar. Muchas veces destruye familias, destruye relaciones. A lo mejor a relación de familia o relaciones de la vida, durante años se ven destruidas por cuestiones que aparecen que uno dice es la persona. No, detrás de eso hay una realidad espiritual. Y si nosotros no las conocemos, esas cosas, caemos en su trampa. Por otro lado, Dios envió a Jesucristo para darnos una nueva vida. Fíjense en Efesios 2:1, esta vida es una vida que tiene que ver con nuestra vida en el mundo y también una vida espiritual, que entendamos asuntos espirituales. Necesitamos entender los asuntos espirituales para no ignorar. Cuando una persona ignora de algo, por ejemplo, si yo ignoro lo que hay detrás de ese cortinado, aunque todos sabemos lo que hay, pero si yo ignoro lo que hay detrás de las cortinas, es decir, puedo suponer montones de cosas. Ahora, cuando las cortinas se abren, puedo ver. Bueno, así es el mundo espiritual. Cuando se abre mi entendimiento de lo espiritual, puedo comprender muchas cosas, por qué suceden. Y tengo las herramientas para poder combatir con esas cosas. Y no ser yo presa de engaños, de mentiras. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona puede tener vida de alma, es decir, puede estar viva, puede caminar, respirar, hablar, pero espiritualmente no tener la vida espiritual de Dios. Estar en esa relación con Dios, no tenerla, porque no tiene vida espiritual, la vida que Jesucristo vino a ser disponible. Eso la palabra llama estar muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque esa persona, al no tener esa vida espiritual, esa relación con Dios, al no tener Espíritu Santo y no ser un hijo de Dios, como dice la palabra, está bajo las consecuencias del pecado original, de aquel pecado que se cometió cuando Adán desobedeció a Dios. Y eso dice la palabra que, ahora lo vamos a ver, se transmitió de persona en persona. Efesios sigue diciendo ahí en el 2 y el 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Acá le está hablando a creyentes, ¿no? O sea, ustedes anduvieron en esa vida que dice muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí recibe otro nombre Satanás. Satanás engaña a la gente para que siga la corriente del mundo y alejándose de Dios. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven? Es clarísimo. Hay personas que están en desobediencia con Dios porque están siendo influenciados por este espíritu. No es la persona, es lo que Satanás hace con las personas. No es el problema con la gente. La gente es víctima, somos víctimas. No hablo, sino que yo también a veces, todos somos víctimas del obrar de Satanás. Él quiere alejarnos de Dios. Dice, en los cuales, sigue diciendo en el 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí dice, haciendo la voluntad de la carne. Eso es cuando hacemos la voluntad a nuestro modo, no siguiendo la voluntad de Dios. La carne, cuando habla de hacer la voluntad de la carne, se refiere a los 5 sentidos, a lo que a mí me parece, lo que yo creo. No, yo estoy bien, no necesito de Dios. Bueno, eso es hacer la voluntad de la carne. Es la voluntad que a mí me parece, lejos de lo que dice Dios. Dice también que éramos por naturaleza hijos de ira. Esto quiere decir que en la Biblia se identifica esto como aquellos que estábamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios, apartados de Dios. La corriente de este mundo es, bueno, lo que el mundo
te pone por delante para que vos corras tras esas cosas y no busques de Dios. Toda persona, antes de confesar a Jesús como Señor, de aceptarlo a Jesús como Señor, está bajo la autoridad del diablo. ¿Sí? Estamos en un mundo donde Satanás, por el hombre haber desobedecido a Dios, le entregó la autoridad, dice la palabra de Dios. El hombre que tenía la autoridad en el principio dada por Dios, al desobedecer a Dios le entregó esa autoridad a Satanás, a este ser espiritual. Y a todos aquellos que no conocen de Dios, que están alejados de Dios, están influenciados por Él y están bajo su dominio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en las situaciones que suceden en el mundo. Guerras, asesinatos, violaciones, engaños, hambre, miseria de las más variadas, desastres ecológicos y consecuencias en la naturaleza y una larga serie de calamidades. Esto no es extraño a nosotros. Lo vemos, lo que sucede. Eso no es la voluntad de Dios. Eso es porque hay un ser espiritual que está obrando en las personas para que las personas produzcan todo esto. Asesinen, roben, maten y todas las calamidades que vemos. También están todas las enfermedades del alma, del corazón. Falta de paz, un sentimiento de abandono. ¿Cuántas personas se sienten? O depresión, viven en depresión, miedos. Bueno, tenemos una larga lista. Es cierto, angustias. ¿Cuántas cosas asaltan el corazón mismo de las personas como consecuencia de esto? Y la gente, al no saber, está presa de esto y esclava y vive toda su vida con una depresión y toda su vida angustiados. Cuando tenemos las herramientas que Dios nos provee para poder salir de esto. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha librado de esta potestad, de este dominio de Satanás. Él lo ha hecho y nos ha trasladado a su reino. Dice la palabra de Dios que nosotros espiritualmente somos, cuando aceptamos a Jesús, cuando creemos en Él y lo hacemos Señor en nuestra vida, espiritualmente Él nos saca de ese reino donde Satanás gobierna y nos pone ya en el reino de su Hijo, por medio de su Hijo. Fíjense en Colosenses 1:13. Y todo esto lo logró Jesús con su entrega, con todo lo que Él hizo, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Colosenses 1:13 dice: el cual, hablando de Dios y la obra de Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Ven? Esta potestad, las tinieblas, hace referencia a este dominio de Satanás en el mundo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Otro versículo que también nos habla de esto está en Romanos 5, y acá nos va a decir, nos va a mostrar 5:18, estos dos ministerios espirituales, estas dos condiciones espirituales que se dan. La primera parte de Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La transgresión de uno, ¿quién fue? En el principio Adán, que desobedeció a Dios, y esa desobediencia afecta a toda la humanidad. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ustedes dirán: ¿y yo qué tengo que ver? Y yo no hice nada. Pero a veces las cuestiones espirituales se transmiten de generación en generación y nosotros no sabemos, ¿sí? Aquellas cosas que hacemos mal afectan a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y eso son las consecuencias espirituales de alejarnos de Dios. Con Adán pasó eso. Los hijos de Adán, los nietos y así todas las generaciones recibieron las consecuencias de esa desobediencia. La jugada del diablo, su accionar, es llevar a la gente a transgredir la voluntad de Dios, para que de ese modo Él se lleve la gloria. Él dice: viste, a este lo tengo, este ya es mío, dice Satanás, este ya lo alejé de Dios, ya no cree en Dios, y Él se lleva la gloria. De esa manera Él procura
malograr el propósito de Dios, que es amarnos, bendecirnos, cuidarnos. Ante este acontecimiento, Dios estableció una estrategia. Dios, por eso Dios es más grande. Una jugada maestra, y la llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Otro hombre. Sigue diciendo el versículo 18. De la misma manera, por la justicia de uno, ese es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, así como un hombre pecó y trajo esa consecuencia a toda la humanidad, otro hombre tenía que obedecer totalmente la voluntad de Dios para él recibir la justicia de Dios. Y ahora todos los que creemos en Jesús recibimos esa justicia. No tengo que hacer lo mismo que hizo Jesús. Gracias a Dios. Él ya hizo todo lo que había que hacer. Así como Adán. Todos mueren, dice la palabra de Dios. En Jesús todos reciben vida. Aquellos que creen en Él, por supuesto. No todo el mundo es hijo de Dios, sino aquellos que creen en Dios y creen en Jesucristo. Entonces, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, se hizo disponible. Después cada uno cree o no cree. O sea, Jesús murió por todos. Ahora, no todos creen, lamentablemente. Lamentablemente. No todos, porque Dios no te agarra de los pelos y te dice, vos tenés que creer. Dios te hace la invitación. Después está en cada uno, si cree o no cree. Si acepta a Jesús como Señor en su vida. No es como Satanás, que él entra a tu vida sin pedirte permiso y empieza a traerte pensamientos de angustia, de envidia, de temor y todo lo que genera en el corazón del hombre. Este mover de Dios fue llevado a cabo en un plan maestro que ni el mismo diablo pudo imaginar. Por eso Él es más grande. En 1 Corintios 2, vamos a estar leyendo, del 6 al 10. Este mover de Dios que Él hizo fue algo maravilloso. Por amor a nosotros lo hizo. Aún con el hombre habiéndole dado la espalda, habiendo transgredido sus leyes, Él por amor diseñó un plan de redención. Dice en 1 Corintios 2, del 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Acá está hablando el apóstol Pablo. Y sabiduría no de este siglo, o sea, de este mundo. La palabra siglo es mundo. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, no hay esta sabiduría que él ahora nos va a hablar. No es una sabiduría humana. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. O sea, que nos va a hablar algo que estaba oculto. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Vieron que somos curiosos nosotros? Queremos saber. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense lo que dice acá. Acá nos va a decir algo que Dios ya lo tenía reservado antes de que todo fuese. La palabra siglo es mundo. Antes de que el mundo fuese, Dios ya sabía en su presciencia. Dios tiene muchas características que lo distinguen. Una de las cosas es que Él es omnisciente. O sea, Él ya a cada uno de nosotros ya nos tenía pensado antes que todo fuese creado. Es Dios. Es Dios. ¿Cómo hace? No sé, pero lo hace. La palabra dice que lo hace. Porque es Dios. Dice acá, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Ven? Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si esto que nos va a revelar, que vamos a ver, el diablo hubiese sabido que iba a pasar, hubiese dicho, no, a Jesucristo no lo crucifiquen. Porque si bien lo crucificaron personas a Jesús, todas influenciadas por el diablo, todas influenciadas por Satanás. O sea que el diablo no sabía que lo que iba a pasar por la muerte de Jesús. Él dijo, muere Jesús y gané yo. Lo mato a Jesús, dijo el diablo, y soy yo el victorioso. Pero
Dios es más grande. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso es tan importante conocerlo a Dios, porque el conocer a Dios te lleva a amarlo, porque Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama a nosotros, que quiere el bien para nosotros. Entonces, su amor indefectiblemente te lleva a decir, Dios, mereces todo mi amor. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. O sea, no son imaginables por ningún ser humano. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Acá está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, esto que vamos a escuchar se lo reveló el Espíritu a Pablo para darlo a conocer a nosotros, a la iglesia. La magnitud, la trascendencia de la salvación de Dios, aún hoy no tenemos el alcance total de la misma, porque nosotros todavía no comprendemos, o no, hay cosas que no entendemos, que va a llegar un tiempo donde sí la vamos a entender. Hoy vemos, dice la palabra de Dios, oscuramente, o sea, tenemos la palabra de Dios, pero hay cosas tan profundas espiritualmente que no las podemos entender, no alcanzamos a comprenderlas. Muchas cosas están reveladas, otras las vamos a saber más adelante. En su debido momento, dice la palabra, cuando Cristo vuelva. Efesios 3, del 1 al 10, vamos a leer ahora con respecto a este misterio que acá estaba hablando Pablo. Efesios 3, del 1 al 10 dice, y por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Acá los gentiles hace referencia a aquellos que no eran del pueblo de Israel. La palabra gentiles en la Biblia se refiere a personas que no eran del pueblo judío. Lo que sucede es que el pueblo judío pensaba que ellos eran el pueblo escogido, y ellos nunca pensaron de que también aquellos que no eran del pueblo judío iban a ser alcanzados por la bendición de Dios. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, dice en el 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, a Pablo se le encargó una tarea, una administración, que vaya a los gentiles, no que vaya al pueblo de Israel, sino que vaya a hablarle la palabra a aquellos que estaban fuera del pueblo de Israel. En el 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Ven? Acá otra vez vuelve a hablar de que él recibió una revelación de ese misterio. Como antes lo he escrito brevemente, o sea, él ya había escrito a las iglesias esto. Esta palabra misterio en otras versiones se traduce secreto. Secreto. Dice en el 4, leyendo lo cual podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio o secreto que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, no había sido revelado esto que ahora Él nos va a decir. Había un propósito, que el diablo no se entere, que el diablo no sepa cuál era la jugada maestra de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Leímos el 4, ¿no? 4 y 5. Claro. Fíjense que en el 4 dice leyendo, lo cual podés entender. O sea, ahora este misterio ya no es más un misterio para nosotros, porque lo tenemos revelado. Fue un misterio hasta ese momento, pero a partir de ahora ya no tiene por qué ser un misterio. No debería ser un misterio. El diablo se encarga de que siga siendo un misterio para muchos, lo que vamos a leer. Dice en el 6, nos va a decir cuál es el misterio. Que los gentiles, o sea, aquellos que no son del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque ellos los israelitas pensaban que Dios era solamente para ellos,
Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que lo que Jesús logró es para todos. Es para todos, para todo aquel que cree. No es para un grupo selecto, no es para un pueblo determinado, es para todo el mundo. Todo está disponible para todos. Hoy la palabra de Dios nos muestra que tanto los del pueblo de Israel que creyeron en Jesús, porque hay muchos que creyeron, si bien hay una parte, sabemos de los israelitas que siguen esperando al Mesías, que no creyeron, no creen que Jesús era el Hijo de Dios. Pero para todos aquellos israelitas que creen en Jesús y todos los que no son israelitas, que creen en Jesús, la Biblia a eso lo llama la iglesia de Cristo, la iglesia de la gracia o el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes conformamos lo que se llama la iglesia. La iglesia no es un lugar físico, no es un edificio. La iglesia son todas aquellas personas que aceptan, que creen en Jesús. Los que estamos acá, los que están afuera, los que están en Europa, los que están en todo el mundo. Todos los hombres y mujeres que creen en Jesús conformamos la iglesia de Dios. Dice en el 7, de la cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación del poder. O sea, a Pablo en un momento determinado se le presenta a Jesús y lo comisiona a que ahora él iba a ser su ministro, él iba a ministrar acerca de la voluntad de Dios. A mí, dice en el 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, entre aquellos que no son del pueblo de Israel, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, inescrutables eran aquellas cosas que no eran conocidas, que son tan numerosas y tan maravillosas que no eran conocidas. Ahora sí, nosotros las podemos conocer. En el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio, o sea, aquello que era un misterio o un secreto, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, está hablando de que ahora podemos conocer eso que era un misterio, de que el sacrificio de Jesús nos beneficia a todos, no es solamente para un grupo. Dios ha revelado el gran secreto en distintas epístolas y de distintas maneras, de tal modo que ninguno de nosotros puede decir que no está claro el tema, como tampoco puede decir que siga siendo un secreto. Si es un secreto es porque o el diablo está obrando para que vos no conozcas la palabra, para alejarte de Dios. Entonces vos no tenés la bendición de saber que hoy Cristo pagó un precio para que vos seas libre, para que tengas vida, y vida en abundancia, como dice. Conocer esto es importante, pues el conocimiento con creencia es poder. Cuando yo conozco algo y lo actúo, yo por ejemplo, para tomarme esta taza con té, ¿sí? Es té, para mí es té, conozco que es té, lo tomo y suaviza mi aparato digestivo, me da calor, me da un resultado, un beneficio. Por eso es importante conocer y creer, porque ahí es donde se activa el resultado, la bendición de Dios. Yo con conocer que esto es té y no lo tomo, no va a hacer nada, simplemente es conocimiento. Cuando lo tomo, empiezo a sentir los beneficios de haber tomado un té. Simple el ejemplo, pero... En el 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjense, ahora viene esto que hablábamos de la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que, si nosotros queremos saber cuál es la función de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer como iglesia nosotros? Miren, hay muchas denominaciones que hacen buenas obras, dan de comer a los pobres. O sea, son cosas buenas en sí mismo, pero hay algo que la iglesia está llamada a hacer
por Dios. Lo otro, todas buenas obras sirven, son buenísimas, pero el tema es que no nos alejemos del propósito. A veces muchas denominaciones se dedican tanto a buenas obras y se olvidan el llamado principal de Dios. Dice que dar a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, esta sabiduría que estamos hablando, de que es lo que leímos hoy, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, dar a conocer a Cristo, dar a conocer la salvación por medio de Jesucristo. Eso es la tarea principal que la iglesia tiene que hacer. Lo demás, bárbaro que lo hagamos, no está mal, no está de más, pero el objetivo principal es llevar a la gente a conocer de Jesucristo y de su obra redentora. En Colosenses 2, vamos a leer del 1 al 3, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Acá sigue hablando el apóstol Pablo. ¿Cuál era esta lucha? De que ellos conozcan de Cristo, de que la iglesia predique la palabra, predique a Cristo, que lleve a la gente a la salvación. Eso es lo que Pablo pretendía. La salvación es confesar a Jesús y creer que Dios levantó a los muertos, ¿no? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, que era otro lugar, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Allá también había gente que era media dura, media cabezona, no entendía. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado y preparado para seguir esta lucha de que la gente entienda de esta realidad espiritual. Para que sean consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Qué misterio? Que todos somos beneficiados por la obra redentora de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es creer. Exacto. Figurativamente. Colosenses 2, ahora en el versículo 13 y 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, o sea, era la condición antes de conocer a Jesús, de creer en Él, y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos. O sea que si vos creés que tenías un pecado que era imperdonable, cuando vos confesás a Jesús, Dios te perdona. Sos libre de ese pecado que vos considerabas que era imperdonable. Dice que os dio vida juntamente con Él. O sea que, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús fue levantado de los muertos, nosotros fuimos justificados. Esa vida que Él ahora tiene espiritual, la recibimos nosotros, la vamos a recibir nosotros. Y para eso primeramente nos da Espíritu Santo, que es la muestra, es las arras, dice la palabra de Dios, de nuestra redención, de la redención adquirida. Sigue diciendo: anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. O sea, los pecados que el diablo nos llevó a cometer o que produjo en nuestra vida, engaños, mentiras. O sea, si alguno de nosotros mintió, si alguno de nosotros engañó, el pecado que hayamos cometido fue borrado con la obra redentora de Cristo. Lógicamente eso requiere de un arrepentimiento, no es que, o sea, Cristo murió por mí, listo, ya. No, pero ¿te arrepentiste de corazón? Arrepentirse es aceptarlo a Jesús de corazón. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, lo que quiere decir es que el sacrificio de Cristo permitió que nosotros fuésemos perdonados, y que quedaron descubiertos
despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció, al pagar el precio de la muerte, que no merecía morir, porque no había pecado en él. Al pagar ese precio, él venció todo lo que el diablo promovía hacer sobre toda la humanidad, para todos aquellos que creen. Esto hizo Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada vez que andamos en las obras preparadas de antemano por Dios para nosotros, estaremos dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios a estos perdedores, al mundo espiritual. Cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, estamos venciendo sobre el enemigo, estamos venciendo sobre Satanás. Cuando caemos en sus redes, lo estamos glorificando. Por eso, una vez que conocemos de Cristo y conocemos su palabra, nuestro andar tiene que ser un andar que sea conforme a la voluntad de Dios. Porque ahí le estamos diciendo, ya no me tenés más, ya no estoy bajo tu dominio, ahora yo le pertenezco a Dios. Dios, por medio de Jesucristo, recuperó lo que se había perdido en el comienzo y mucho más. Él recuperó, el sacrificio de Cristo recuperó mucho más de lo que perdió Adán, muchísimo más, para nosotros. Por eso Dios es más grande. Nosotros en este tiempo tenemos una vida limitada físicamente como consecuencia. Aún tenemos en nuestro cuerpo, están las consecuencias del pecado original. En algún momento dormiremos, si no viene Cristo antes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el plan de Dios es que vivamos eternamente con Él. Dice la palabra que Jesús va a volver. Hay un tiempo donde Jesús va a volver. Va a venir por la iglesia, por todos aquellos que creyeron en Él. No viene por todo el mundo, viene por la iglesia, por los creyentes. Y dice también que ahí seremos transformados a la imagen del Señor. Por eso dice que somos coherederos con Cristo. Lo mismo que Cristo es hoy, que tiene todas las características que tiene hoy Dios y que lo describe la palabra de Dios, las tendremos nosotros. Somos coherederos con Cristo. Y Dios, el plan de Dios es que vivamos eternamente con Él. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, vamos a ver algunos registros que hablan de este plan de Dios, de cuál es el objetivo final de Dios. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, acá está hablando por revelación Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estos hombres, esa referencia al género humano, a los creyentes, no todo el mundo, a los creyentes, aquellos que creen en Jesucristo, y los creyentes antes de Jesucristo, que eso es otro tema, que creían en Dios. Sigue diciendo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más angustia. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, ¿qué primeras cosas? Estas que estamos ahora, nosotros estamos en las primeras cosas. Esas son las postreras, las finales. Este acontecimiento será en lo que la palabra menciona como el paraíso de Dios. Dice también en el Apocalipsis, habla de que habrá tierra nueva y cielos nuevos, que reemplazarán a los que actualmente conocemos. O sea, todo esto que nosotros podemos ver, que hay cosas hermosas, ya va a dejar de ser. Va a ser mucho más grande y mucho más maravilloso lo que vendrá. Será un lugar tal como creó Dios en el origen. O sea, el propósito de Dios es que el hombre viva en un lugar bendito, un lugar donde no haya maldad, donde no haya muerte. Todo eso es la voluntad de Dios. Como consecuencia del pecado, todo eso vino. Pero Dios de eso nos va a redimir en ese tiempo. En 2 de Pedro 3:13 nos dice la palabra,
Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. En esta tierra actualmente no mora la justicia, porque justamente quien promueve la injusticia es Satanás. Pero en ese tiempo va a morar la justicia, solamente va a morar la ley de Dios. La palabra de Dios nos habla del próximo acontecimiento espiritual que acontecerá. Ese próximo acontecimiento, que es lo que la iglesia está esperando, es la venida de Cristo. Así como una vez en el Antiguo Testamento los creyentes de ese tiempo esperaban la primera venida de Jesús, que había sido prometida por Dios, ahora nosotros esperamos la segunda venida, que va a acontecer. Así como vino una vez, va a venir otra vez. En Hebreos 9:28, pero recuerden, esto es para todos los que creen, los creyentes, los que confiesan a Jesús como Señor en su vida y creen que Dios levantó de los muertos. Por eso es tan importante que la iglesia predique, dé a conocer de Jesucristo. Esa es la tarea más importante. Lo demás está bárbaro, pero predicar de Cristo, hablar de la salvación a otros, para que aquel que cree tenga la posibilidad de ser salvo. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. ¿Ven? Fue ofrecido para limpiar los pecados de muchos, de los que iban a creer en Él. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya el pecado, Él no viene a limpiar el pecado. Para salvar a los que le esperan. O sea, a todos nosotros y a muchos más. ¿De qué nos va a salvar? Dice la palabra de Dios que va a haber un tiempo donde se va a desatar los más terribles desastres y catástrofes como nunca hubo. Va a acontecer. Dice salvar a los que le esperan. Vamos a ver en la palabra de Dios habla acerca de ese tiempo. Es el tiempo de la ira lo llama la ira de Dios, donde se va a desatar terribles cosas y tormentos. Y ahora lo que escuchamos de guerras y terremotos, la palabra lo llama como rumores de guerra, como dolores de parto, Pero lo que va a acontecer, que está relatado en el libro de Apocalipsis, jamás se ha visto tremenda mortandad y tremenda destrucción. Todo creyente que vive con la esperanza del retorno de Cristo en su corazón desarrolla una fortaleza especial para enfrentar las situaciones de esta vida. Saber que Cristo vuelve por nosotros, saber que Él nos va a rescatar, sea que estemos vivos o si fallecemos, si dormimos, como dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que seremos levantados de los muertos. La palabra habla de esto en 1 de Tesalonicenses 4, en 2 de Corintios 15 también habla acerca de este tiempo donde Cristo va a volver por la iglesia. Son muchas cosas, pero es bueno tener un pantallazo de cómo funciona lo espiritual, porque Dios es más grande. Hebreos 6, vamos a estar ya concluyendo con unos versículos más. Hebreos 6 del 18 al 19 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, los creyentes tenemos un gran consuelo. Cristo viene por nosotros. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, cuando vos tenés seguro que Cristo vuelve, que Cristo viene por vos, vos vas a estar firme, no vas a ser robado, no te vas a dejar engañar, porque el Señor, tu Señor, viene por vos para vivir siempre con vos. En Romanos 5, 9 y 10 dice con respecto a esto: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, la sangre que derramó Jesús al morir, dice que fue para ser justificados cuando creemos en Él.
Yo lo que tengo que hacer es creer en Jesús. No tengo que hacer lo mismo que Jesús. Tengo que creer en Él y aceptarlo como mi Señor. Y andar de acuerdo a la palabra de Dios, obviamente. Muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira del período llamado ira de Dios. Porque si siendo enemigos, o sea, cuando estábamos en pecado, alejados de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando creímos, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Como dijimos, la palabra de Dios habla mucho acerca de este tiempo de la venida de Cristo. Cómo va a suceder, quiénes van a estar, cómo va a acontecer. Es interesante, por eso es importante saber las cosas espirituales, para no ser engañados, para no pensar tantas cosas que hablan acerca de la muerte y lo que pasa después de la muerte, y que tu alma anda por ahí dando vuelta, y tantas cosas que no se condicen con la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y funciona para aquellos que la creen. En Romanos 8:17, lo que hoy hablábamos, ¿qué dice Dios de cada uno que acepta a Jesús como Señor? Somos hechos hijos de Dios. Dice, y si hijos, 8:17, también herederos, o sea que vamos a heredar esa vida eterna, que es el propósito de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. Lo mismo que hoy Cristo tiene, lo vamos a recibir nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto de padecer juntamente con Él es identificarnos nosotros en su obra redentora, creerla. Eso es lo que quiere. ¿Cómo me identifico con Él? Creyendo lo que Él logró. Colosenses 3, el último versículo que vamos a ver. Hay tantas cosas en la palabra de Dios para disfrutar, para entender asuntos espirituales. Y necesitamos saberlo para no ser engañados, para no ser llevados, como dice la palabra, por todo viento de doctrina. Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto. Cuando nosotros confesamos a Jesús, somos muertos a nuestra vieja naturaleza, a los pecados, a nuestra vida pecaminosa. Dice la palabra que somos hechos nuevas criaturas. Eso hay que creerlo y vivirlo. Ahora, si yo sigo andando en lo mismo y haciendo lo mismo, evidentemente no creí. Simplemente fue de pico, fue como dicen, ¿no? Fue de pico. Pero no fue de corazón. Cuando es de corazón, yo decido hacer la voluntad del Padre. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. ¿Puedo errarle en algún momento? Sí, como todos. Pero ¿cuál es la posibilidad que tenemos de arrepentirnos y volver otra vez a decir, Padre, perdóname, me equivoqué, metí la pata, pensé mal de este, hablé mal de aquel, estuve murmurando, perdóname Dios, no lo hago más. Busco sanar mi corazón y pedir perdón al Padre. Y eso, cuando lo hacemos, cada vez menos lo vamos a hacer. Porque aquello que no incorporamos, difícilmente, aquello que no practicamos, difícilmente lo podamos incorporar. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ven? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Él venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, vamos a recibir la misma gloria que hoy tiene nuestro Señor Jesucristo. La misma gloria que la palabra de Dios habla de Jesús, la vamos a recibir nosotros, los que creemos. Definitivamente, Dios realizó la jugada maestra. El diablo no se imaginó jamás, cuando estaba muriendo Jesús en esa cruz, lo que le esperaba. Que todos aquellos que después confiesen a Jesús como Señor, iban a recibir la salvación, iban a recibir, la palabra dice que recibimos a Dios en Cristo, a través del Espíritu. Recibimos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros, que nos permite tener comunión con el Padre. El diablo no sabía eso. Por eso la palabra dice que era un misterio hasta ese momento, un secreto no revelado, hasta que se lo reveló al apóstol Pablo y lo dio a conocer a todos, nos lo dio a conocer a todos. La jugada de Dios fue una jugada maestra que nadie podía imaginar, y eso lo hizo solamente porque Él nos ama.
Él no tenía por qué haberlo hecho, pero como nos ama, y Él nos pensó, nos diseñó, nos visionó antes de la fundación del mundo, ya nos tenía en sus planes, y dijo, este no me va a venir a arruinar mis planes, dijo. Este no va a venir a arruinarme los planes que tengo de tener hijos e hijas a quien amar, y que conozca mi voluntad. Así que, Padre, te quiero dar gracias. Gracias por ser un Dios grande, realmente grande, por haber diseñado esta redención en nuestra vida, esta salvación tan grande. Porque no la alcanzamos a entender, tal vez muchas cosas, pero sí las podemos disfrutar. Sí podemos disfrutar de esa salvación que Cristo logró, creyendo tu palabra, conociendo de tu palabra y creyéndola. Gracias, Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, porque podamos juntos crecer en entender lo que Cristo logró y afianzarlo en nuestro corazón cada día. Que no caigan en vano, que no sea algo vano, sino que realmente le demos el valor que tiene. Y que caminemos en esta vida como hijos de luz, como hijos tuyos, hijos de luz, hijos del día, que no estamos en tinieblas, que tenemos la luz de Cristo que nos alumbra. Gracias, Padre amado. Gracias por este tiempo tan bendito que nos toca vivir y porque como iglesia tengamos el valor, la sabiduría, la inteligencia de proclamar a Cristo resucitado, para que otros también puedan conocerlo y ser salvos y ser parte de la familia de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga. No lo comprendo, ¿qué